Hola, buenos días. Nos encontramos con el doctor Adrián Flores Gagiola, especialista en infectología y con una maestría en ciencias médicas. Actualmente es el infectólogo en el Hospital Regional del Iste y en el Hospital de la Mujer. Además, lo pueden encontrar en su consultorio privado, práctica privada en infectológica. Ahora venimos a hablar sobre lo que es el tema del sarampión, un tema que ahorita pues es de mucho interés para lo que es la ciudadanía. Doctor, ¿nos podría explicar un poco sobre esta enfermedad? ¿Qué es el sarampión? Bueno, buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poderse comunicar uno con la gente y con las personas y es tratar de despejar muchas dudas. El sarampión es una enfermedad viral que muchas personas actualmente probablemente no conozcan porque no les tocó vivir esa enfermedad gracias a la vacunación. Es una enfermedad viral muy fácilmente transmisible, es 10 veces más transmisible que el virus del COVID. Entonces realmente es muy transmisible. Afortunadamente es un virus muy estable, no cambia mucho, no hay muchas mutaciones ni variantes y por eso responde muy bien a la vacunación. Y se transmite cuando una persona está enferma a través de las gotitas de saliva que expulsa al estornudar, al toser, hablar y también puede ser por contacto al llevarnos las manos contaminadas a la cara. Y se le clasifica como una enfermedad febril exantemática porque genera un exantema, le decimos médicamente, que son como unas ronchitas, son granitos rojitos en todo el cuerpo que ahorita vamos a mencionar, aparecen en cara con una especie de catarro y luego se distribuyen a todo el cuerpo. ¿Y qué síntomas hay de esta enfermedad aparte de lo que son las manchas que se presentan en el cuerpo? Ok, bueno, primero empieza con fiebre y unas manifestaciones tipo catarrales. Hay algo que se le llama coriza, que los ojitos de los niños y de los adultos también se ponen muy llorosos, pueden ser rojos, irritados, la nariz muy constipada, escurrimiento, tos, mal estado general, dolor de cabeza, de cuerpo, decaimiento, falta de apetito y luego a los 4 o 5 días aparece lo que llamamos el exantema, que son los granitos coloraditos, no generan mucha comezón, pueden aparecer en cara principalmente y después se van distribuyendo hacia cuello, el pecho, el abdomen y las extremidades. Eso se llama en distribución céfalo, o sea, cabeza, caudal hacia las piernas, ¿no? Y en algunas situaciones, dependiendo en qué evolución vaya, aparecen algo que se llama enantema o manchas de Koplik, que son por la cara interna de los cachetes, unas manchitas como blanquecinas con un alito rojito, que solo los médicos pueden identificar fácilmente. Están a la altura como del segundo molar. Eso es las manifestaciones clínicas que presentan. ¿Y hay algunos síntomas que se puedan confundir con otras enfermedades? Bueno, con cualquier enfermedad exantemática o con alguna alergia importante, pero lo más característico es esa coriza que les mencionaba y que los granitos o el exantema aparecen en cara y luego se va hacia la parte, al resto del cuerpo. Es muy importante que si eso se presenta tienen que acudir con un médico para que el médico haga el análisis del caso y diferencie si se trata de probablemente sarampión o de otra enfermedad. Hay muchas otras enfermedades como rubiola, como varicela, como dengue pudiera ser también algo parecido. Entonces sí tiene que ser un médico el que haga la diferencia clínicamente y por supuesto reportarlo a las autoridades y mandar a hacer estudios, ¿verdad? Ok, muy bien. Actualmente las personas tienen la duda de cómo es que volvió a brotar lo que es el sarampión. Sí, en el 2025 reinició las presencias de casos de sarampión. Esto fue por la continuidad que hay o la cercanía que hay con Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas se presentaron algunos casos y por eso en el estado de Chihuahua empezó todo esto y es donde más casos ha habido. Y de ahí, pues bueno, ha permeado, ha pasado a todo el país, algunas partes del país. Actualmente tenemos hasta el día 16 de febrero reportes oficiales de la Secretaría de Salud, 9,850 casos. Pero hay unos estados muy bien establecidos donde son los más frecuentes.
Y se presentó esto porque no hay que olvidar que en la época de COVID, todas las naciones, todos los países, también el nuestro, los esfuerzos en salud fueron más dirigidos a COVID. Y en todos los países se bajó un poco la guardia en vacunación. No es cuestión de que la vacuna no sirva, no es cuestión de que no se quiso vacunar, es más bien, hay varias causas del por qué se presentaron, ahorita nos vamos a hablar un poquito más, pero bueno, depende de la edad del paciente, que probablemente todavía no es candidato a la vacunación, vamos a hablar más adelante, depende de su estado de salud, por ejemplo, las embarazadas, está prohibida la vacunación en las embarazadas, aunque podemos mencionar que se puede hacer, y también las personas con un sistema de defensas muy bajo, no se deben de vacunar, porque esta vacuna a nivel mundial es a expensas de un virus vivo atenuado, se llama, o sea que tiene la capacidad de producir enfermedad baja del virus de la vacuna, pero sí produce defensas. Pero si la persona que lo recibe es vacunada y tiene las defensas muy bajas, se podría enfermar. Pero aquí es muy importante aclarar una cosa. Le llamamos baja de defensas a muchas cosas. Baja de defensas es una desnutrición extrema, tener un cáncer en quimioterapia muy importante, un estado de trasplante con una terapia inmunosupresora severa, situaciones de tratamientos médicos que bajan realmente las defensas, porque a veces decimos, me dio gripa y ya me bajaron las defensas. Ese tipo de disminución de defensas no. Lo que quiere decir es que hay poblaciones que no se puede aplicar la vacuna, muy específicas, y ellos podrían estar en contacto con alguien, como en este caso fue con personas de Texas que pasaron al lado mexicano, por así decirlo, y por eso se pudo presentar los casos. Y algunas personas que no cumplieron su esquema de vacunación, principalmente ahora que fueron desde el 2020 en adelante, 3, 4 años de COVID, que no hubo una campaña de vacunación adecuada, pero esto es en todo el mundo, no fue porque nuestro sistema de salud no quiso gastar en eso, eso es muy importante. Y un número pequeño, pero existe también, de personas que deciden no vacunar a sus hijos, y entonces también eso puede ayudar a que aparezca este brote, ¿verdad? Y el esquema de vacunación, ¿nos podría explicar un poquito sobre eso? Hay personas que tienen duda de ¿me tengo que vacunar o no me tengo que vacunar? Si tengo una dosis claro. cuando estabas más pequeño que te la pusieron, ¿ahorita es necesario volver a aplicar otra vacuna? Sí, mira, eso es muy importante. Antes de contestar esa pregunta, sí quisiera mencionar, yo mencioné que empezó esto en el 2025, pero ahora en el 2026 el número de casos en el país se han incrementado mucho más, ¿verdad? Mucho más. Y los estados más afectados es Chihuahua, también Coahuila. Dentro de esos estados está Sinaloa, pero no es el más afectado, es muy importante. Y en la parte de Sinaloa, un poco hacia el sur, hay un poco más de casos. A nivel del norte también podemos decir, la parte media en cuanto a casos. Y en Culiacán hay actualmente un poco menos. No ha habido ninguna muerte en Sinaloa debido a esta situación del COVID. Sin embargo, en otras partes del país sí van 31 muertes desde el 2025 hasta lo que va del 2026. Pero fueron 27 en el 2025. En el 2026 van 4. Discúlpame que aproveché esa parte porque es bien importante. No es un sarampión diferente al que siempre ha surgido. Es un sarampión como el sarampión tradicional. Sí puede dar complicaciones serias, sí, pero no es lo más frecuente. Así que no hay que estar muertos de miedo, con tanto temor de que si te da sarampión te vas a poner muy grave y que esta es una cepa mucho más agresiva. No, es el mismo virus y tenemos que tener los mismos cuidados que más adelante podemos hablar de ellos. Ahora, en cuanto a la vacunación, efectivamente es muy importante vacunarse. Yo les decía al principio que el virus del sarampión es un virus muy estable y eso ayuda mucho. La vacuna es sumamente eficaz. Es de las vacunas más eficaces que existen en el mundo, la vacuna que se aplica actualmente. Hace algunos años, antes de 1971,
se empezó a aplicar, a partir de 1971, se empezó a aplicar una vacuna que era una sola dosis y solo era para el sarampión. Posteriormente fueron madurando, el sistema de vacunación mundial y nacional también, y ya se aplican dos tipos de vacuna, una que tiene 3 virus, el virus del sarampión, la rubiola y la parotiditis o papera, que le llamamos nosotros vulgarmente, y también hay otra vacuna que nomás tiene 2, que es el virus del sarampión y la rubiola. Esas son las 2 vacunas que se ofrecen actualmente en México. Para que tengan una idea de lo eficaz que es, con una dosis tiene una capacidad de protección del 93%, con una sola dosis, que debe de ser tradicionalmente a los 12 meses de edad. Con 2 dosis, que actualmente debe de ser al año y medio, con 2 dosis prácticamente da una protección del 100%. A veces las recomendaciones cambian un poco cuando hay un brote, como en estos casos, ¿no? Pero la vacuna es muy eficaz. Ahora, en cuanto a lo que tú mencionabas, para poderse cubrir y que no tengamos ya un problema y se contenga este problema, tenemos que estar bien vacunados el 95% de la población. Y la verdad es que sí se bajó ese porcentaje en muchas partes del mundo, por eso estos brotes de sarampión no nomás son en México, es en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Pakistán, en Yemen, o sea, en muchos lugares. No es nomás México, eso es muy importante. De hecho, en esos países tienen más casos que en México. Entonces, hay que vacunarnos y subir el porcentaje arriba del 95 para tener ese efecto que se llama efecto rebaño. Porque va a haber unas personas que no van a estar vacunadas. Por ejemplo, si a un niño menor de 12 meses entra en contacto con alguien con sarampión, pues se va a enfermar de sarampión, porque todavía no le toca la vacuna. Un niño que está entre la primera dosis y la segunda dosis, que es del año al año y medio, pues tiene un 7%, acuérdense que una dosis cubre el 93% de la probabilidad de enfermarte, pero hay un 7% de que sí. Entonces, entre la primera dosis y la segunda, si te expones al virus del sarampión, te puede dar sarampión. Y el resto son las otras personas, como las embarazadas, si no estuvieran vacunadas, o personas que por su condición no está indicado o no estuvo indicado en su momento poner la vacuna, pues se pueden enfermar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vacunarnos la inmensa mayoría para que todas esas personas que pudieran estar en riesgo de infectarse, pues las rodeemos, los que sí nos infectamos, los que sí nos vacunamos, y eso se llama efecto rebaño. Si todos estamos vacunados alrededor de esas personas no les va a llegar el virus y por lo tanto no se van a enfermar. Si a esas personas les llega, como está sucediendo, pues entonces sí se pueden enfermar. Por eso la vacunación es muy importante, es eficaz y es gratuita. Y ahorita vamos a decir en qué grupo sería bueno aplicar la vacuna para poder proteger a los que no se pueden vacunar. Hay que vacunar a los que sí podemos para, por efecto rebaño, proteger a los que no se pueden vacunar. Por ejemplo, actualmente hay muchas dudas de que hay personas que no recuerdan si se vacunaron o no se vacunaron. Entonces, ellos quisieran saber, ¿me puedo vacunar actualmente? Porque en dado caso de que sí se hayan vacunado, ¿hay algún efecto en que se vuelvan a aplicar la vacuna y ahorita estando un poco más grandes? Esa pregunta es muy importante porque hay mucho temor. Miren, la vacuna del sarampión actual y desde hace muchos años es una vacuna bastante segura. No produce de manera frecuente situaciones graves, serias, que pongan en riesgo la salud de las personas. Sería rarísimo, como cualquier vacuna o cualquier tipo de fármaco, ¿no? La verdad es que puede provocar algo de molestia en la zona de la aplicación, puede ser que haya algo de calentura que no se pueda controlar con paracetamol, pero es muy raro que haya una complicación importante, entonces no es peligroso vacunarse. Y vamos a hablar de los grupos que se deben de vacunar y cómo se deben de vacunar. Sin embargo, es bien importante porque todo mundo está tendiente a no vacunarse. Y todo el mundo dice, no, a mí me dio sarampión, yo sí estoy vacunado. La única manera actualmente que hay un brote de que demostremos que alguien está vacunado es con la cartilla de vacunación. Eso es lo ideal.
Si no tenemos la cartilla de vacunación y si no consta ahí que recibí las 2 dosis de vacuna, me debo de vacunar, ¿sí? Si no tengo las 2 dosis de vacuna demostrado con el documento en la mano, me debo de vacunar para hacer el efecto rebaño que ya mencionábamos, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, ahorita mencionó a las mujeres que están embarazadas. Si hay alguna persona que actualmente se encuentra en ese estado y ella igual no recuerda si tuvo su esquema de vacunación completo, ¿qué cuidados debe tener para pues, evitar a lo mejor contraer la enfermedad? Sí, mire, lo que debe de ser, primero los casos de sarampión, pues cuando se detectan deben de aislarse. Si la persona o el paciente no está seriamente enfermo, no es lo ideal meterlo a un hospital. Sí tiene que acudir con un médico, se tiene que hacer su diagnóstico. El aislamiento más adecuado y los cuidados con consejería médica es en su casa. Ahora, si el paciente está más delicado, más mal de salud, pues sí tiene que acudir a un hospital y ahí los médicos decidirán si se debe de hospitalizar o no. Pero no crean que todo el paciente que se enferme de sarampión tiene que correr a hospitalizarse. Eso no, pero sí atenderse con un médico que esté capacitado, ¿no? En cuanto a las embarazadas que mencionabas, pues cuidarse de toda persona que ande con un grupo, con un cuadro tipo catarral, con las manifestaciones que les dije, y más si tiene exantema en su cuerpo, debe de evitar estar en contacto. Y si estuvo en contacto, porque el contacto puede ser antes de que a la persona que sí está enferma le aparezca el exantema, entonces, o las ronchitas, como dice la gente. Entonces puede ser que no se dé cuenta que estuvo en contacto antes, pero si sabe que estuvo en contacto con una persona que ya se le diagnosticó, debe de acudir con un médico que esté capacitado para tratar eso. Entonces la mejor precaución para una embarazada es no estar en contacto directo o estar en la misma habitación o en el mismo cuarto de una persona que tenga manifestaciones tipo catarrales o ya con el exantema o los granitos, como decimos, en las ronchitas en el cuerpo. Y puede usar cubrebocas, que ya aprendimos mucho a usarlos. El mejor cubrebocas, el único que podremos decir efectivo para todo tipo de enfermedad que se transmita de esa forma por vía respiratoria, es el que está clasificado como KN95. Los demás cubrebocas no son capaces, por ejemplo, de detener al virus del COVID, que todavía circula, aunque es una cepa mucho menos agresiva, afortunadamente, y da cuadros tipo catarrales, pero hay que usar KN95 y en promedio un cubrebocas que lo podemos usar toda la semana y a la semana pues desecharlo y utilizar otro. Pero si una mujer embarazada tiene que tener ese cuidado, prevenir estar en contacto con personas que sufren un cuadro tipo catarral, y si se confirma que esa persona con la que estuvo en contacto tiene sarampión, pues acudir para ser atendido. Y actualmente, doctor, mejor dicho, ¿cómo es el tipo de diagnóstico? Okay. ¿O qué estudios son los que se recomiendan o mejor dicho, los que ustedes solicitan para diagnosticar esta enfermedad? Sí, mire, esta es una enfermedad aguda, entonces para diagnosticar estoy enfermo de sarampión, pues hay dos formas. Una prueba es una prueba de la más común, es determinación en sangre de anticuerpos tipo IgM. Una I, una G minúscula y una M mayúscula. Anticuerpos tipo IgM. Eso diagnostica que en ese momento esa persona que tiene esas manifestaciones, se hace la prueba en sangre, tiene sarampión. También se puede hacer en cierto momento de la evolución de la enfermedad pruebas que se le llaman de PCR, que son iniciales en inglés de reacción en cadena de polimerasa, que todo el mundo conoció ahora con lo del COVID, pero es una prueba que se utiliza mucho esa técnica para muchos diagnósticos, pero también se puede hacer una prueba de PCR para sarampión. Sin embargo, esos son lugares muy específicos donde se puede hacer y generalmente con la prueba de IgM, que es mucho más sencilla y más rápida, en sangre es suficiente para diagnosticar el sarampión en ese momento. Ahora, una persona que ya tuvo la infección, que esto no lo he mencionado y es importante mencionarlo, que ya se enfermó de sarampión, presentan en el momento en que está sufriendo la enfermedad anticuerpos tipo IgM, pero con el tiempo esos anticuerpos IgM
desaparecen o bajan o ya no son detectados, pero surgen como memoria los anticuerpos tipo IgG. Entonces, tener anticuerpos tipo IgG en sangre habla de que yo ya me infecté en el pasado, ¿sí? Pero no hace un diagnóstico de sarampión en este momento. Eso lo haría la clínica y probablemente una prueba de PCR, como les decía, o tratar de ver si puede hacerse una prueba de IgM y ver cómo surge la situación con esa persona. Nomás hay una cosa muy importante que no se les había mencionado. Así como les dije que la vacuna, una dosis protege en un 93% y 2 dosis protegen prácticamente en el 100%, si yo ya me enfermé de sarampión, quedo protegido para toda la vida. Para toda la vida. Nadie se enferma 2 veces de sarampión. Genera una protección para toda la vida. Entonces es importante, si se tiene la seguridad de que sí me enfermé de sarampión, eso es difícil con los adultos porque a veces el recuerdo es difícil. En esos casos, si no están muy seguros, yo recomendaría que se vacunen. No los va a dañar la vacuna, sería muy raro. Hay que vacunarnos, porque eso de que yo creo que sí, a mí me dijo mi mamá, se me hace. Y como tú mencionabas al principio, hay otras enfermedades, también exantemáticas, con ronchitas, que dan fiebre, que dan cuadros tipo catarrales, que se pudieron haber confundido que era un sarampión. Si no están seguros de haber sufrido sarampión y somos una población de las que necesitamos vacunarnos, hay que vacunarnos. Pero si hay una seguridad de que sí fue sarampión, no necesitamos la vacuna y estamos protegidos. Y actualmente, doctor, ¿en qué puntos, por ejemplo, aquí en Culiacán, podría ir las personas para realizarse la vacunación? Bueno, hay diferentes puntos. Hay unos puntos fijos y otros que se mueven un poco en zonas públicas. Ahorita se me viene a la mente en algunas plazas comerciales, en el Parque Botánico, son los que se mueven y tienen ciertos horarios. Pero bueno, en cualquier unidad médica, ya sea de primer nivel de contacto, de segundo nivel o de tercer nivel, o sea, hablo de unidades de medicina familiar, unidades de hospitalización media o alta especialidad o hospitales de encamados, todas las clínicas de IMSS Bienestar, antes conocida como Secretaría de Salud, todas las clínicas del Seguro Social, todas las clínicas y hospitales del ISSSTE tienen esa posibilidad de vacunarlos. Hay muchos centros y ahora con las apps y con las preguntas a la inteligencia artificial sí, y todo eso, pueden preguntar, pueden consultar de dónde están los centros y de qué horas, pero en las unidades médicas prácticamente todos los turnos matutino y vespertino están cubiertos con posibilidad de vacunar y hasta donde yo sé no hay reportes de que falte la vacuna, ¿no? Entonces sí está muy accesible la vacunación. Okay. Y una persona que llegue a contraer la enfermedad, ¿qué cuidados son los que debe tener durante? Ok. Esa persona, el médico debe de confirmar el diagnóstico, debe de reportar el caso, porque esto es una cosa de salud pública. Sobre todo es hidratarse bien, reposo y estar bajo vigilancia y supervisión médica constantemente, no necesariamente hospitalizado. ¿Qué complicaciones puede dar el virus del sarampión? El sarampión provoca una especie de amnesia inmunológica. Por así decir, baja un poquito la capacidad de responder contra diferentes microbios. Entonces nos puede atacar bacterias y provocarnos infecciones importantes. Puede haber infecciones del oído, puede haber neumonías, puede haber otras situaciones más serias que sí hay que estar al pendiente. Eso no es frecuente, pero puede suceder, ¿verdad? Es importante que estemos pendientes de eso, pero como ya vieron los números, los porcentajes de muerte y de gravedad, pues no son afortunadamente tan altos. Me gustaría enfatizar un poquito más quién se debe de vacunar. Okay, muy bien. ¿En qué grupos se deben de vacunar? Mire, se deben de poner la vacuna triple que le llamamos en este caso de sarampión, rubiola y parotiditis a los 12 meses de edad, al año de edad y al año y medio también. Y también a los 6 años. Esos son los 3 dosis que debemos de recibir como seres humanos en México y en el mundo, ¿no?
Y toda persona de 10 años, actualmente de 10 años a 49 años, debe de vacunarse a menos que demuestre con cartilla de vacunación que ya fue vacunado o que haya una seguridad plena de que sufrió sarampión. La verdad es que yo invitaría a todos que se vacunen. Es una sola dosis. En esas personas se puede poner la vacuna de los 3 virus o se puede poner la vacuna que solo tiene 2, que es el virus del sarampión y el virus de la rubiola. Ahora, también surge el hecho con las personas de que, entonces quieren que los más mayores ya no nos curamos y que nos lleve la muerte. No. Lo que pasa es que por el historial de cómo fue evolucionando la vacunación en México y en el mundo, pero ahorita estamos hablando de México, prácticamente todas las personas que tengan 50 años o más se enfermaron de sarampión. Y como el sarampión protege para toda la vida, haberlo sufrido, entonces esas personas por eso no son candidatas. Ahora, si por alguna razón se da la situación de que esa persona tiene 50 años o más y se quiere vacunar y existe disposición de vacuna, pues se le puede poner una dosis de vacuna, pero no es así absolutamente indispensable para lo que estamos viviendo actualmente. Eso es muy importante. Ahora, hay algunas pequeñas recomendaciones diferentes a eso que les acabo de decir actualmente por el brote. Por ejemplo, si estamos en una zona donde hay casos como es Sinaloa, se puede vacunar a los niños que están entre los 6 meses y 11 meses de edad. O sea, no necesariamente se tendrá que esperar a que tengan 1 año de edad. O sea, entre los 6 y los 11 meses se pueden poner su primer dosis de vacunación y luego continuar con la vacunación estándar que ya habíamos mencionado. Menores de 6 meses no existe esa recomendación actualmente. De 12 a 18 meses, pues bueno, asegurar sus 2 vacunas, como ya mencionábamos. Y lo que ya comentábamos, hay otros 2 grupos importantes que normalmente no se ponen en el esquema de vacunación como algo prioritario. Las personas que trabajan en el sector salud. Las personas que trabajan en el sector salud, el personal de salud, debe de acudir al módulo de atención para vacunación y ahí le harán algunas preguntas. Ahí se va a saber si son candidatos o no. Pero la invitación es que vayamos. No que yo no voy a ir por esto. Somos trabajadores de la salud, hay que ir. Ahí nos van a hacer algunas preguntas y nos van a informar si somos candidatos o no para la vacunación. De preferencia, si hay alguna duda de lo que sea, es mejor ponernos una dosis de vacuna, es lo ideal. Y también está la comunidad de maestros, la comunidad educativa y la comunidad de jornaleros, que tenemos aquí jornaleros agrícolas en Sinaloa. También la comunidad educativa parecido al sector salud, pues los maestros están en contacto con el grupo de niños frecuentemente y con otros más adultos. También deben de acudir para vacunarse, a menos que demuestren que ya tuvieron sus mínimo dos dosis de vacuna, entonces no serían candidatos, pero se deben de poner también su vacuna y los jornaleros agrícolas, pues con estas condiciones también, ¿verdad? Muy bien. Y por último, doctor, algo que pues hay mucha incertidumbre, ¿no? Hay personas que, pues como usted mencionó, les da mucho miedo al escuchar lo que es esta enfermedad o que a lo mejor está más fuerte que antes. Entonces, como una invitación o unas palabras claras para que las personas no entren en pánico. Sí, yo les mencionaba desde el principio, el virus del sarampión es muy semejante o prácticamente igual que el virus que ha existido toda la vida, nomás que no hemos estado en contacto con él porque casi no ha habido casos. Por el buen y el éxito de vacunación que logró México. Les voy a dar un dato nomás para que tengan muy claro lo bien vacunado que hemos estado como país. Llegamos a tener coberturas de vacunación hasta del 97.5, 99% de vacunación. Bajó ya un poco por abajo de 95, por eso tenemos que volver a retomar esto. Afortunadamente ya no estamos en una etapa en que se tenga que dar prioridad a otras atenciones específicas, como fue lo que sucedió en la epidemia del COVID, y podemos vacunarnos. Esa es la parte más importante, no descalificarnos nosotros mismos, decir, yo no me tengo que vacunar por esto, otro.
mejor acudan a sus centros de vacunación, agarren sus documentos si los tienen y entrevístense ahí, y ahí les deben de resolver sus problemas. Yo no estoy hablando ahorita como una autoridad de salud institucional, estoy hablando a título personal, como infectólogo, como médico de aquí de Culiacán, pero yo creo que es preferible que las personas acudan y pregunten y expresen cuál es su situación, a que digan, me descalifico y no me debo de vacunar automáticamente. A menos que tengan su cartilla en la mano y ahí perfectamente diga que ya recibieron sus dosis en tiempo y forma, como ya les expliqué. Si nos vacunamos más del 95% de la población, esas personas menores de 1 año, esos niños que estarán entre el año y el año y medio que le falta su segunda dosis, esas personas muy inmunocomprometidas de sus defensas, esos niños muy desnutridos o esas embarazadas, pues estarán protegidos también, porque todos evitaremos que el virus circule y que les llegue a esas personas. Esa es la invitación. Y siempre un médico debe de analizar el caso de la persona, hacer diagnóstico confirmatorio, que ya hablábamos cómo se hace, y no necesariamente toda persona que se enferme tiene que estar en un hospital. De hecho, es preferible, si su estado de salud dictaminado por un médico no es de severidad, no es de riesgo, que esté aislado en su casa con esas medidas por consejería del médico. Solo los pacientes con problemas mucho más serios sí deberían de ser hospitalizados. Okay. Pues muchas gracias, doctor, por compartirnos esta información. Los invitamos a que se informen, a que busquen, asistan con algún especialista en dado caso de que ustedes tengan alguna duda de si tienen la enfermedad, de que se vacunen. Y doctor, ¿nos podría decir en dónde lo podemos encontrar en dado caso que a las personas les interese acudir con usted? Bueno, yo estoy aquí en mi unidad que se llama Infectológica. Infectológica está situada dentro de las instalaciones de la clínica, ahora recientemente con un nombre nuevo, Vita Medica Center. Pero aquí seguimos siendo Infectológica con un centro de vacunación privado y aparte mi consulta médica para infectología. ¿Usted también no aplica la vacuna? La vacuna del sarampión no, Okay. a pesar de tener un centro de vacunación privado, no es adecuado. ¿Por qué? Porque es gratuita, porque existen muchos centros y es una vacuna muy eficaz la que está ofreciendo el gobierno, pero probablemente hay centros privados que sí lo ofrecen. Yo en lo particular no la ofrezco, la vacuna del sarampión. Ok, muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Él fue el doctor Adrián Flores Gagiola, especialista en infectología, y también pues actualmente recordemos es el infectólogo del Hospital Regional del Iste, en el Hospital de la Mujer, y lo pueden encontrar en su consultorio privado. Muchas gracias.